Hola, es Pastor Bernal les habla. Solo quiero darles las gracias por escuchar este sermón. Espero que sean bendecidos. Si son parte de una iglesia local y están escuchando este sermón como una enseñanza adicional, es fantástico. Espero que lo disfrutes y crezcas espiritualmente. Si no estás en una iglesia local, solo quiero exhortarte a venir y visitar Crosspoint en persona o que busques otra iglesia cristocéntrica y bíblica en tu área, porque creemos que todo el mundo debe de experimentar la bendición de estar conectado a una iglesia local. Espero que este video sea de bendición y te ayude a crecer en tus sentimientos por Jesús. Muy bien, buenos días. Si puedes, por favor poneos de pie para la lectura de la palabra. Esta mañana el texto se encuentra en Proverbios 31. 89, pero vamos a leer Proverbios 31, 1 a 9. Puedes encontrarlo en la página 552 de las Biblias y en sus asientos delante de ti. Proverbios versículo 31 dice: Las palabras de rey Lemuel, un oráculo que su madre le enseñó. ¿Qué haces, hijo mío? ¿Qué haces, hijo de mi vientre? ¿Qué haces, hijo de mis votos? No des tu fuerza a las mujeres. Tus caminos a quienes destruyen a los reyes. No es para reyes. Oh Limuel, no es para que los reyes beban vino ni para que los gobernantes beban fuerte. No sea que beban y olviden lo que se ha decretado y perviertan los derechos de todos los afligidos. Dar bebida fuerte al que está pereciendo y vino a los que están en amarga angustia, que beban y olviden su pobreza y que no recuerden más su miseria. Abre la boca para los mudos, por los derechos de los indigentes. Abre la boca. Juzga y defiende con justicia los derechos de los pobres y necesitados. Que Él el Señor añada su bendición al sueño de su palabra. Podéis sentaros. Gracias, Aldermark. Buenos días. Comunidad Punto de Cruce. Es de nuevo un privilegio para mí estar aquí con vosotros, y abrir la palabra de Dios mientras lo hacemos y calmar nuestros corazones ante el Señor. Os invito a quedaros quietos un momento mientras leo la palabra de Dios sobre nosotros y nos guío en oración. Haz justicia a los débiles y necesitados. Líbranos de la mano de los malvados. Te lo ha dicho. Madre mía, ¿qué es bueno y qué exige el Señor de ti? Pero hacer justicia, amar la bondad y caminar humildemente con tu Dios, Padre. ¿Sabes cómo te hemos fallado y hemos mostrado parcialidad? Hemos ignorado el sufrimiento. Nosotros, los hombres como nuestro padre Adán, hemos abdicado de nuestra responsabilidad por nuestras familias y por nuestra sociedad. Espíritu Santo, ahora por favor enséñanos, Señor, por favor ayúdanos a ser sensibles a tu palabra, y listos para la acción. Úsame y lléname por tu trabajo. Amén. ¿Y qué hacemos? Cuando ves a alguien que está haciendo algo claramente mal, ¿deberíamos apartar la mirada? ¿Deberíamos guardar silencio? A veces es más fácil no hacer nada para quedarse callado. Pero cuando la gente está siendo herida y tratada injustamente, nuestro silencio tiene un precio. Nuestros hermanos y hermanas en Cristo bajo el Imperio Romano en el siglo III son un excelente ejemplo de lo que hay que hacer. Se atrevieron y alzaron la voz contra una malvada práctica romana en su época. Como ves, durante siglos bajo el pensamiento romano e incluso bajo la ley romana, era legal, para deshacerse de lo no deseado, recién nacidos. Si son los padres, especialmente si el padre no quería quedarse con el bebé, no lo harían. Ahora esa ley nos parece fría. Pero ¿cómo se llevó a cabo? La forma en que se practicaba era realmente escalofriante. A menudo los padres dejaban al bebé fuera desnudo, a veces en la ciudad, a veces en el bosque. La mayoría de las veces en el montón de basura. Esos bebés quedarían a su suerte. Y a menudo morían por exposición, de hecho. La práctica pasó a conocerse como exposición infantil, mientras que los cristianos reconocían que era malvada. Y un pastor y teólogo destacado de la época, llamado Tertuliano,
Escribió sobre esta práctica y cómo los cristianos deben responder a ella reconociendo que cada ser humano lleva la imagen de Dios. Incluso los bebés tienen una dignidad humana innata y un valor infinito. Así que los cristianos rescataron sistemáticamente a los bebés y se manifestaron en contra de esta práctica tanto pública como políticamente, y se han opuesto a la práctica de la exposición infantil y, con el tiempo estos actos llamaron la atención de un emperador romano no cristiano llamado Juliano el Apóstata, que en realidad era un evangelista del paganismo. Pero vio lo que hacían los cristianos, y dijo que los romanos paganos deberían avergonzarse de que estos cristianos apoyaran no solo a sus propios pobres, pero también a los pobres de la romanos pagana. Pues bien, los cristianos llegaron a ser tan influyentes en la oposición a la exposición infantil con el tiempo que finalmente bajo el emperador Valentini, declaró que la exposición infantil era un delito capital nada menos, y el nombre de Cristo. Los cristianos provocaron un cambio real en la sociedad. Se salvaron vidas reales porque los cristianos hablaron por quienes no podían hablar por sí mismos. Estamos llegando al final de nuestra serie de sermones, Adam, ¿dónde estás? Hemos explorado los efectos devastadores de Adán pecado, de Adán, cómo abdicó de su autoridad, cómo rechazó la responsabilidad y luego culpó a otros por sus propios fracasos, y cómo el pecado de Adán todavía nos afecta a todos hoy en día. Y el fracaso de Adam para liderar sigue afectando a nuestra sociedad hoy en día. Como hombres, a menudo fallamos en liderar. Esta es nuestra tercera semana en Proverbios 31. Los primeros 9 versículos de este capítulo que acabamos de leer están dirigidos al rey Lemuel, y tradicionalmente se interpreta como el propio Salomón. Y estos 9 versículos son lo que su madre Betsabé exhortaba a su hijo a hacer su advertencia a este joven rey y recordar, como hemos discutido. Los principios no se aplican solo a monarcas, primeros ministros, emperadores o presidentes. No, todo hombre debe servir a su familia como profeta, sacerdote y rey profeta, en el sentido de que lidera en la enseñanza sobre Dios, sacerdote en el sentido de que guía a su familia en orar a Dios y, siendo como guía a su familia en la obediencia a Dios. Así que la sabiduría de que la reina está dejando a los hombres es para que tú y yo la recojamos. Vale, ¿estamos rastreando? Muy bien. Recordarás que la reina exhortó al rey Lemuel a no entregar su fuerza a las mujeres. Los hombres no tiren tu fuerza en pornografía, fornicación o adulterio, pero mejor preservad vuestra fuerza para servir a los demás. ¿Recuerdas la semana pasada cómo supimos que su exhortación requería práctica? El autocontrol. Los hombres no se entregan al alcohol, al cannabis, al juego online ni a ningún otro tipo de dispositivos. ¿Practica el autocontrol? Así que eso nos lleva al pasaje de hoy. Abre tu cuaderno de sermones si no lo has hecho ya, hasta la página 20. Puedes usar la Biblia debajo del asiento que tienes delante y está en la página 552 Proverbios. Capítulo 31. Si usas tu propia Biblia. Y antes de empezar en el versículo 8, recuerda que el pasaje de la semana pasada empezaba con no es para los reyes beber vino, no sea que olviden y perviertan la justicia. Así que retomamos en el versículo 8. Lee conmigo y vuelve a escuchar. Abre la boca, para el mudo, por los derechos de todos los que están en la indigencia. Abre la boca, juez, defender con justicia los derechos de los pobres y necesitados. Ahora menciono el pasaje de la semana pasada porque quiero que veáis el flujo poético de la reina. Aquí, dice, no abras la boca, por la botella. Vale, no abras la boca para beber como un hombre. No, mejor abre la boca para algo, mucho mejor. Abre la boca para servir a los demás. Así que, para estudiar nuestro pasaje queremos entender quiénes son esos otros que son los mudos, los desamparados, los pobres y los necesitados. Esa palabra mudo se usa a menudo en las Escrituras. A veces se usa para describir a alguien con la incapacidad física para hablar. Jesús sanó a un hombre, por ejemplo en Mateo. Perdona, en Marcos 7, que no puede oír ni hablar, pero muy a menudo en la Biblia. Cuando se usa ese término, no se refiere a una discapacidad física. Mira lo que realmente dice este versículo. Aquí hay un paralelismo entre mudo
y indigentes. Así es como funciona la poesía hebrea, que hay paralelismo. Paralelo entre mudo y indigente, y luego, entre estos dos versos hay un paralelismo entre mudo, pobre y necesitado. Abre la boca en nombre del mudo, por los derechos de todos los que están en la miseria. Los líderes deben alzar la voz, para quienes no pueden hablar por sí mismos. Piensa en bebés abandonados. Piensa en víctimas de injusticia pudriéndose en la cárcel sin medios de apelación. Piensa en los pobres y necesitados que hay en el versículo 9. Ahora, esas palabras transmiten el sentido de pobreza e injusticia que ves a lo largo de los siglos. En tiempos bíblicos, hubo personas pobres que fueron víctimas de algo llamado usura, ¿verdad? El delito de usura era cuando una persona rica y manipuladora ofrecía préstamos con intereses a una familia que solo necesitaba comprar algo de grano para su pequeño terreno, a veces solo para comprar comida para que la familia la comiera con la comida, y a menudo estos prestamistas injustos también manipulaban los precios, que mantenían a los pobres y necesitados en la pobreza perpetua y, en muchos casos esos pobres no tendrían ninguna voz ni influencia sobre la situación. En algunos casos, incluso los esclavos salían mejor. Luego estos oprimidos, pobres y necesitados. Los líderes deben estar atentos. Buscando la injusticia, los líderes deben abrir la boca. Para el mudo y juzgar con justicia los derechos de los pobres y necesitados. Hay otra palabra a la que quiero centrar nuestra atención. Mira allí el versículo 8. Abre la boca en nombre de los indigentes por los derechos de todos los que me disculpas. Abre la boca en nombre del mudo, por los derechos de todos los que están. Indigente. Esa palabra en hebreo indigente es la palabra hebrea halov. Ahora, no soy un erudito hebreo, pero sé que es significativo que este sea el único lugar en la prueba hebrea. En el Antiguo Testamento hebreo, donde se usa esta palabra, literalmente significa hijos de los fallecidos, muerte. Algunos de vosotros lo veis en vuestras Biblias. Hay una nota al pie que dice literalmente que significa hijos de los fallecidos. Esta palabra lleva el significado de huérfanos o de los propios padres que están falleciendo y dejando huérfanos atrás. La antigua Biblia Rey Santiago y el inglés desamparan a todos aquellos que son destinados a la destrucción. Así que piensa en personas en sus últimos momentos, personas destinadas a la muerte. La reina le dice a Lemuel que debe tener mucho cuidado. Defender a los líderes de la vida humana. Debe ser absolutamente intolerante con la injusticia que conduce a la muerte. Muy bien, hay otra frase de nuestro pasaje que deberíamos estudiar. ¿Qué significa juzgar con justicia? La reina le dijo a Lemuel que abriera la boca. Juez, defendiera con justicia los derechos de los pobres y necesitados. ¿Cómo lo hacemos? Juzga con justicia. Bueno, Dios siempre se ha preocupado de que su pueblo juzgue con justicia. Levítico en Levítico. Dios dijo que no harás ninguna injusticia en el tribunal. No deréis ser parciales con los pobres ni deferir a los grandes. Pero en justicia juzgarás a tu prójimo. El propio Salomón debió de dejar que estas palabras calaran porque, en su ceremonia de coronación, oró públicamente. Estas palabras, den al rey tu justicia, oh Dios y vuestra justicia al Hijo real, que juzgue a tu pueblo con justicia y a tus pobres con justicia. Que defienda la causa de los pobres del pueblo y de la liberación a los hijos de los necesitados y aplaste al opresor. Si conoces la historia de Salomón, te preguntaría, ¿cómo obtuvo Salomón su sabiduría? Para juzgar con justicia, pidió a Dios, y lo recibió de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos juzgar con justicia? ¿Cómo sabemos discernir un asunto que tenemos delante? De la misma manera. Si a alguien le falta sabiduría, que se la pida a Dios. Debemos inclinarnos en la palabra de Dios, orar y luego apóyate en la palabra de Dios. Déjame tomar un punto. Por ejemplo, hablemos de un tema que, digamos tratar con los pobres y hagamos un experimento muy breve de encuesta bíblica.
¿Crees que la palabra de Dios nos da sabiduría para trato con cualquier tema dado? Así que este tema es defender a los pobres. ¿Crees que la Biblia dice algo sobre defender a los pobres? Además de esos capítulos, un par de pasajes ya los hemos leído. En nuestro rápido repaso bíblico, limitémonos solo al libro que estamos estudiando. ¿Sabes qué? Limitémonos solo a la segunda mitad del libro de Proverbios. ¿Crees que la palabra de Dios es suficiente para decirte cómo debes pensar y qué dice Dios sobre cómo tratar con los pobres? Quizás sí. Proverbios 1421 dice que quien desprecia a su prójimo como pecador, pero bendito es el generoso con los pobres. Proverbios 1431 dice que quien oprime a un hombre pobre insulta a su creador, pero quien es generoso con los necesitados lo honra. Proverbios 2113 dice que quien cierre el oído al pobre gritará él mismo y no recibirá respuesta. Proverbios 28:8 dice que quien multiplique su riqueza por intereses y ganancias, ese es el pecado de la usura. La reúne para quien es generoso con los pobres. Chicos, eso no lo es todo lo que Dios dice sobre este tema, ni de lejos. Y sostenemos la doctrina de la suficiencia de la Escritura. Esa es una doctrina para ti. La suficiencia de la Escritura significa que la palabra de Dios realmente nos dice lo que necesitamos saber para vivir vidas piadosas. Y tenemos que saber qué dice Dios sobre diferentes temas. Y la única forma en que podemos recordar con fiabilidad lo que dice Dios es si nos alimentamos constantemente de las Escrituras. Así que leed vuestras Biblias, ¿no? Rey Lemuel fue llamado a alzar la voz contra la injusticia. Hombres como líderes. Estamos llamados a alzar la voz contra la injusticia. Estamos llamados a usar nuestras palabras contra la injusticia para hablar en favor de quienes no pueden hablar por sí mismos. Permítanme recomendarles 4 cualidades de su discurso cuando defienden a quienes no pueden hablar por sí mismos. Aquí tienes 4 principios que deberías seguir. Número 1. Habla con amor y humildad. Habla con amor y humildad. Si vas a tomar notas, apunta 1 Corintios 13:1 a 3 que diga que si hablo sin amor, solo hago ruido y si doy todo lo que tengo por los pobres pero no lo hago por amor, no hay ningún beneficio en eso. Proverbios, dice un labio de tonto, entrar en una pelea, y su boca invita a una paliza. Una respuesta suave aparta la ira, pero palabras duras desavivan la ira. Y una lengua suave es un árbol de vida, pero perversidad en ella rompe el espíritu, pero no lo estás hablando. No usas tus palabras, no hablas por los demás solo para buscar peleas. No. Estás usando tu fuerza para amar y servir a los demás. Así que habla desde el amor pero también desde la humildad. También puedes apuntar Romanos 3. Uno que dice que no tenemos excusa. Cuando juzgamos a los demás, nos condenamos porque practicamos los mismos pecados. Estamos llamando a la perspectiva. Cuando llega el momento de denunciar el pecado y la justicia, hora de denunciar el pecado y la injusticia, pero debemos hacerlo con humildad. Habla con amor e injusticia. Número 2. Habla con conocimiento. Habla primero con conocimiento. Pedro 315 dice que siempre debemos estar preparados para defender la esperanza que existe en E.U. Y que la palabra griega para defensa significa un argumento lógico, argumento bien pensado y sólido. Bien pensado. Esa palabra me dice que esa palabra griega es apología, de donde proviene la disciplina de la apologética. Haciendo un argumento lógico basado en hechos para nuestra fe, Proverbios 24 dice por sabiduría. Se construye una casa y, al entenderla, se establece. Por conocimiento, las habitaciones se llenan de riquezas premonitorias, preciosas y agradables. Proverbios también dice, la lengua de los sabios encomia el conocimiento, pero las bocas de los necios salen a flote. Una locura y si alguien da una respuesta antes de que lo oiga, es su necedad y vergüenza. Mateo el comentario de Enrique el 31 de Proverbios dice que la reina ordenó a los líderes que abrieran la boca, porque los tontos a menudo ya tienen la boca abierta. No ganarás balbuceando.
No vas a lograr un cambio moral mediante el filibusterismo. Necesitas leer la palabra de Dios y saber lo que dice. Tienes que leer sus palabras y saber lo que dice. Y luego investigar y conocer los hechos del asunto en cuestión para saberlo y poder hablar de forma lógica y persuasiva en defensa de los derechos de los demás. Habla con conocimiento. Muy bien. Número 3. Habla con honestidad y claridad. Claridad honesta. Quien dice la verdad da testimonio honesto, pero un falso testigo engaño. Escucha. Cuando tenéis una conversación difícil, sobre un tema moral, es fácil andarse con rodeos las palabras para suavizar mucho tu mensaje. Ese punto no está claro. Es fácil halagar. Es fácil no decir toda la verdad porque no queremos herir sentimientos ni perder amigos. Pregúntame cómo lo sé. Es difícil. Pero cuando hablamos por los demás, incluso en el amor, pisamos los pies. No ser claro es ser cruel. Di la verdad con honestidad. Número 4. Habla con valentía. Habla con valentía. Proverbios 27 dice que mejor es una reprimenda que un amor oculto. Fieles son las heridas de un amigo, pero tan abundantes como los besos de un enemigo. Mira cuando somos tímidos. Cuando no alzamos la voz contra la injusticia, perdemos. Hay un momento para estar preparado. Eso es lo que acabo de decir. ¿Vale? Bien. Prepárate, habla con conocimiento. Hay un tiempo para estar preparado para saber a fondo lo que Dios dice y cuáles son los hechos sobre el asunto, para que puedas alzar la voz contra la injusticia con una verdad lógica y amorosa, y hasta ganar un debate. Pero a veces te vas a encontrar en esa conversación difícil para la que no estabas preparado. No estás preparado. ¿Qué haces entonces? Bueno, para empezar, cuando oyes a alguien decir mentira, está bien decirlo. Eso simplemente no es cierto. Está bien decir eso. ¿Cómo si no podríamos ser valientes? ¿Seremos valientes? ¿Somos valientes en el nombre de Jesús? Está bien usar el nombre de Jesús en conversaciones con no creyentes. Eso es muy importante. Así que si no estás preparado para esa situación, puede que lo estés para esa conversación difícil, puede que estés limitado a algo como, te contaré los detalles. Pero esto no es algo que Jesús apoye o es algo que Jesús querría que tú y yo hiciéramos. Está bien decir eso. No vas a ganar necesariamente discusiones. De esa manera, no vas a sacar una nota alta en tu clase de debate de esa manera. Pero Dios llama a los cristianos, especialmente a los hombres cristianos, a ser valientes, y cuando tienes una conversación así puede ser justo en el momento adecuado, con la persona adecuada para agitar el barco y que alguien se dé cuenta. Espera, ¿hay alguien que no me afirma en mi comportamiento? ¿Quieres decir que hay alguien que piensa diferente a mí? Pero Dios puede usar incluso una postura mal preparada contra la injusticia y la falsedad. Para bien, Dios puede aprovecharlo. Pero es difícil ser audaz. ¿Por qué es tan difícil ser audaz? ¿Valiente? 1 Corintios 16 dice, estad atentos, manteneos firmes en la fe, actuad como hombres, sed fuertes. Entonces, ¿por qué es tan difícil ser tan tímido? Bueno, hemos analizado un par de razones en las últimas 2 semanas. Tan a menudo, especialmente los hombres, es porque hemos entregado nuestra fuerza a las mujeres. A través de la pornografía, el sexo extramatrimonial o las citas en serie. Esas cosas te atragantan. O no hemos ejercido autocontrol y nos hemos entregado al alcohol, la marihuana, o al juego online o al tiempo frente a la pantalla o a nuestros trabajos. Esas cosas te agotan y te atragantan. Pero hombres tan a menudo eran tan poco audaces. Porque estamos cómodos. Hacer el trabajo. El oración. La lectura de la Biblia. La investigación, oración, las relaciones que se necesitan para abrir la boca, juzgar con justicia y defender los derechos de los indigentes, pobres y necesitados harían que tuvieras que levantarte del sofá y quedarte despierto hasta tarde o madrugar. Hombres, Dios nos dio fuerza.
No es la fuerza de un hombre macho para conseguir lo que quieres y luego relajarte. No, Él nos dio fuerza para servir. Déjame darte una razón más grande por la que somos tan tímidos. Nos importa más lo que piensa la gente que lo que nos importa lo que piensa Dios. O, dicho en términos bíblicos, tememos al hombre en lugar de temer a Dios. ¿Deberíamos temer a Dios nuestro Creador? ¿O deberíamos temer al hombre mortal? A un suspiro de la muerte, la humanidad. Isaías abordó esto de forma hermosa cuando dijo, basta de considerar a un hombre cuyo aliento de vida está en sus fosas nasales. ¿Por qué debería ser respetado? El propio Jesús lo dijo así, no temas a quienes pueden matar el cuerpo pero no pueden matar el alma. Más bien teme a aquel que es capaz de destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Dios da fuerza a los hombres para trabajar. Dios da a los hombres fuerza para proteger. Dios da fuerza a los hombres para hablar por los demás, pero lo que Dios no nos da es espacio para excusas. 24 Proverbios. Escucha estas palabras. Si eres flojo en el día de problemas, tu fuerza está en peligro. Libera a los que están siendo llevados a la muerte y a los que tropezan hacia la matanza. O, sujétalos. Y aquí está. Escucha esto. Sin excusas. Si dices, mira, no lo sabíamos. ¿No entiende quién pesa los corazones? ¿De verdad? ¿No es quien guarda tu alma? No. ¿Y no dará al hombre según su obra? Dios ha hablado. Está mirando. Y no nos da ni una excusa. Así que imagina. Eres un cristiano que vive en el siglo III en el Imperio Romano. Un día solo sacas tu basura al vertedero fuera del pueblo y oyes ese bebé llorar ahora. Si has tenido un bebé en tu casa, sabes la diferencia entre diferentes llantos. Sabes que tengo hambre, llorar suena diferente a que me duele la tripa y no puedo dormir llorando. Imagina el sonido de un llanto, mezclado con temblores. ¿Así que rescataste a este niño? Esta niña que no puede salvarse de una muerte segura. Incapaz de hablar por sí misma. Sin nadie que defienda sus derechos humanos o dignidad. Pobre y necesitada, muda y indigente. ¿Y piensas por qué alguien iba a abandonar a su hijo? Bueno, los historiadores nos dan algunas razones. Entre las principales razones por las que las familias romanas, especialmente los padres romanos, exponían a sus bebés estaban, la primera, las preocupaciones económicas. ¿Podemos permitirnos criar a este niño? Estos son historiadores hablando sobre el siglo III. Número 2. Razones de salud. Número 2 del siglo III. Quizá haya una malformación o un defecto de nacimiento, o esta niña necesite cuidados extra a medida que crezca. En la ilegitimidad. Número 3. O estabilidad familiar. Este niño nació fuera del matrimonio, o esta relación o este matrimonio no va a ninguna parte, así que abandonamos al niño. Número 4. Planes familiares. Quería un niño. Esta es una chica. Tírala. O tengo una carrera y planes familiares y esta niña no encaja exactamente como yo planeo, así que la tiro con el resto de la basura. Ahora, muchos de vosotros sabéis exactamente a dónde quiero llegar con esto. Según Pew Research, esas son exactamente las mismas razones principales por las que matamos a nuestros hijos en el siglo XXI. Simplemente aplicamos nuestra versión de esta práctica y la privacidad de las clínicas de aborto, y así hay menos llanto. Entonces debemos alzar la voz. Para los mudos, para quienes no pueden hablar por sí mismos,
Debemos alzar la voz por los derechos de los necesitados, por los que se tambalean hacia el matadero. ¿Cómo? Hombres cristianos, ¿cómo podemos hablar en favor de los no nacidos? Puede que te encuentres en una situación, con una hija, o una novia, o tu mujer. Y tienes que tener esa conversación difícil y defender a quien no puede hablar por sí mismo. Pero ¿cómo hablamos por todos los no nacidos? ¿Y en crisis en Nueva Jersey? Aquí va mi exhortación para ti. Tienes que estar aquí el próximo domingo. Ryan Bomberger estará con nosotros. ¿Nos has oído hablar de él? Es uno de los principales oradores y escritores pro vida del país. Es una voz poderosa para los no nacidos. Conoce a Ryan entre los servicios. Estaré aquí la semana que viene. Ven y aprende lo que podemos hacer. Hablar por los bebés en el vientre. Abrid la boca para los indigentes. Así que eso es muy. Aplicación e interpretación intensiva de Proverbios 31, pero hay otra capa que quiero que veáis. Vamos a abrir la portada de Proverbios 31 y ver una verdad gloriosa aquí. Estas palabras escritas para rey Salomón fueron finalmente desobedecidas por ese rey, pero se cumplieron gloriosamente. En otro rey, ¿recuerdas qué significa Lemuel? Significa pertenecer a Dios. Amigos, seguime aquí. Jesús perteneciente a Dios. Jesús está aquí en el Proverbios. Y Jesús cumplió perfectamente estos versículos, el verdadero rey, el verdadero Lemuel, abrió la boca, para nosotros. Mira esta escritura otra vez. Veo a Jesús, nuestro Salvador, cumpliendo maravillosamente esta instrucción de dos maneras maravillosas, en dos magníficas capas. Primero, Cristo habló por nosotros en su encarnación. Eso significa que cuando Jesús, nuestro Creador, vino a la tierra para estar entre nosotros, vivir con nosotros y morir por nosotros en su encarnación, la Biblia recoge que Jesús, cuando llegó a la tierra, se vació, adoptando la forma de un sirviente y un ser. Nacido con la imagen de los hombres en lugar de defender sus derechos y mantener los derechos que merecía, que era recibir el merecido culto de los ángeles en el cielo, se vació de esas cosas, renunció a sus derechos por nosotros. Luego Jesús quedó mudo y desamparado, se volvió mudo y desamparado, para nosotros. Los evangelios registran que en su juicio ante Pilato y los líderes judíos, no habló cuando podría haberse defendido. Isaías profetizó cientos de años antes sobre el Mesías. Gran detalle aquí. Dijo que como una oveja fue llevada al matadero y como un cordero ante su esquilador se queda en silencio, así que no abrió la boca. En su humillación, se le negó la justicia. Tercer, para rescatarnos a los pobres y necesitados pecadores. Jesús tomó el juicio justo de Dios. Recibió el castigo que merecía. Lo aceptó como un hombre, el tipo de hombre que tú y yo no podríamos ser. Primero, el 19 de Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. ¿Cómo puede Dios ser justo si está dejando a Tristán libre de sus pecados? Es porque Jesús tomó mi juicio justo. Y así, cuando Dios me ve, ve mis pecados pagados. Y me perdona de mi pecado. Jesús tomó toda nuestra medida del juicio justo de Dios. Jesús cumplió estas instrucciones para Rey Lemuel y su encarnación y muerte, pero también en su resurrección. Y su regreso hoy. Hoy Jesús abre la boca como nuestro defensor. La Nuevo Testamento es cristalina. Si alguien peca,
Tenemos un defensor con el Padre, Jesucristo. El justo Jesús se presenta ante Dios para interceder por nosotros incluso cuando cometemos errores. Además, defendió los derechos de nosotros, los pobres y necesitados. Como hijos adoptivos de Dios, nos consiguió nuevos derechos y privilegios. Dios nos ha bendecido según el libro de Efesios, nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual, porque nos ha predestinado para la adopción como hijos por medio de Cristo Jesús. Y alabado sea Dios. Ya no estamos en el corredor de la muerte eterna. Ya no estamos desamparados por nuestros pecados. Por tanto, ahora no hay condena. Por aquellos que están en Cristo Jesús, Él alzó la voz. Para los indigentes. Y la historia no ha terminado. Va a volver, y cuando regrese, finalizará el juicio justo de Dios. Y Hechos 17 dice que Dios ordena a todas las personas en todas partes que se arrepientan. Porque ha fijado un día en el que juzgará al mundo con justicia a través de un hombre a quien ha designado, habiendo proporcionado pruebas a todos al resucitarlo. Voy a invitar al equipo de adoración de nuevo y quiero que recordemos, amigos, eso. Dios nos llama a usar nuestra fuerza para proteger a quienes Él nos ha confiado. Los más vulnerables entre nosotros. Entonces Dios se dio la vuelta y lideró con el ejemplo. Jesús hablaba por los que no tenían voz. Jesús tocó a los intocables, amó a los no amables, podían amar, acogía a los indeseables y rescataba a los indigentes, protegiendo a los pobres y necesitados, pecadores y amigos. Eso eres tú y yo, estamos desesperados. Centros pobres, necesitados y desamparados. Quizá no estés de acuerdo conmigo en ese punto, quizá crees que eres bueno con Dios. Que tu pecado y el castigo merecido penduran sobre tu cabeza. ¿Crees que me equivoco? Puede que confíes en algún acto que realizaste en el pasado. ¿Crees que solo porque pasaste por algún proceso de confirmación o rezaste alguna oración? Pero quizá no he vivido para Dios desde entonces. Que esos actos os salvarán, amigos míos. Eso simplemente no es cierto. Los cristianos son aquellos que saben de qué pecados se han salvado y cuando se alejan y que se han alejado de esos pecados y han confiado en Jesús para que haga la salvación. Eso requiere humildad absoluta y el reconocimiento de nuestra indigencia, y necesitamos que esto sea correcto ante Dios. Tendremos oración equipos a ambos lados de la plataforma aquí. Por favor, ven si lo necesitas. Por favor, venid a hablar y orar. Arrepiéntete de los pecados. Confía en el sacrificio perfecto de Jesús para ti y confiesa a Él como el Señor. ¿Podrías orar conmigo? Padre, muchas gracias por su gracia. Hablaste por nosotros, que lo merecíamos. Todo lo contrario. Rescataste con cariño a los indigentes. Concediste nuevos derechos a los centros de pobreza y necesidad de Estados Unidos. Ayúdanos en esta sala a no tener dudas. No nos salvamos a nosotros mismos. El rescate te pertenece solo a ti. Padre, por favor ayuda a los hombres en esta sala a alzar la voz y a defender a quienes más lo necesitan. Ayúdanos a hablar de salvación del Evangelio a través de Cristo. Vida perfecta sin pecado y su muerte por nosotros. Ayúdanos a expresarlo con honestidad, amor y claridad a nuestras esposas y a nuestros hijos.